Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿A cuánto les gusta ir al puerto? ¿Verdad que sí? Ahora hay puertos muy famosos. Hay puertos como el de Miami. ¿Cuántos ya conocen el puerto de Miami? 922. Y el puerto de Nueva York. Hay varios ahí. Y el puerto de Los Ángeles. Y el puerto de San José. Bueno, los puertos famosos. Bueno, en la Biblia se nos cuenta de una ciudad que se convirtió en uno de los puertos más famosos de antaño, una de las ciudades más importantes de la Roma antigua, y esa es la ciudad de Éfeso. Esta ciudad tuvo como relevancia el haber sido en los tiempos de Juan el puerto más importante de Asia. Todos los caminos del valle del Cayster, el río sobre el que se levantaba la ciudad, conducían a ella. Para todos los que deseaban viajar a algún lugar de Asia, Éfeso era la entrada obligatoria. Como hoy, si queremos entrar a Estados Unidos, pues hay que entrar por uno de esos puertos: Miami, Los Ángeles, New York. Así era Éfeso. Éfeso era la entrada a Roma. Años más tarde, cuando muchos mártires fueron capturados en Asia y llevados a Roma para ser arrojados a los leones, Ignacio rebautizó a Éfeso como la puerta de los mártires. Esta posición convirtió a Éfeso en la mayor y más rica de todas las ciudades de Asia. Podría concebírsela como la feria de las vanidades del mundo antiguo. Éfeso tenía ciertamente una distinción política muy importante. Era una ciudad libre. Las ciudades libres se gobernaban a sí mismas y estaban dispensadas de la obligación de recibir y alojar tropas imperiales. Además, era en Éfeso que se celebraba una vez por año los más famosos Juegos Atléticos de Asia. En esos eventos, personas de toda la región inundaban la ciudad. Éfeso era el centro del culto de Artemisa, que en algunas de las Biblias se traduce por Diana de los Efesios. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía 400 pies de largo por 20 de ancho, 120 metros de largo por 70 metros de altura, que habían sido regaladas cada una por un rey. La imagen de la diosa que alojaba a este santísimo es una de las más sagradas de todo el mundo. Éfeso era un centro importante de la religión pagana. Éfeso también era famoso como centro mundial de la superstición. En todo el mundo se conocían las letras de Éfeso. Estas eran amuletos que podían remediar prácticamente cualquier mal. Curaban enfermedades, daban hijos a las mujeres estériles, aseguraban el éxito en los negocios, la buena suerte en los viajes, la victoria en la guerra o en la competencia deportiva. La población de Éfeso era internacional. Sus ciudadanos estaban divididos en tribus. Había 6 tribus principales y algunos piensan que la de los judíos era una de ellas. El templo de Artemisa, además de ser un centro importante de vida religiosa, era un centro de inmoralidad y crimen.
El área del templo era considerada lugar de asilo. Cualquier criminal podía considerarse seguro si conseguía entrar en el templo de Artemisa. Además, el templo tenía cientos de sacerdotisas que funcionaban como prostitutas sagradas. Todas estas características hacían de Éfeso una ciudad que desbordaba inmoralidades de todo tipo. Heráclito, uno de los filósofos griegos más famosos, era llamado el llorón. Él mismo explicaba que nadie podría vivir en Éfeso como él lo había hecho, sin dejar de llorar todo el tiempo por la degeneración y la corrupción que imperaban en esa gran ciudad. En ningún otro lugar el mensaje del evangelio fue recibido con mayor anhelo, ni echó raíces tan hondas, ni dio frutos tan hermosos de fe y amor como en Éfeso. Hemos hablado de Éfeso como el gran puerto de Asia. En la actualidad solamente existen ruinas de la pasada grandeza. Y hablo mucho más ampliamente de eso en mi libro Mantenga su iglesia viva, el cual le recomiendo comprar, porque ahí hablo no solo de esta iglesia que se llama Éfeso, sino de otras iglesias del libro del Apocalipsis. Abra usted su Biblia en el libro de Apocalipsis y se va a encontrar allí con que la primera iglesia que se menciona es precisamente la iglesia de Éfeso. Ahora nosotros encontramos en algunas de nuestras Biblias que además de llamarse el libro Apocalipsis, se le llama el libro de la revelación. En inglés no se usa Apocalipsis para este libro que escribió Juan. Se usa nada más el nombre de revelación, porque según Apocalipsis 1:1, esta es la revelación de Jesucristo. ¿Cómo se llama el libro de Apocalipsis entonces? La revelación de Jesucristo. Y dice que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. ¿A quién les dictó o le mostró esta revelación Jesucristo? Juan. ¿Cuál Juan? El que te pegó en el zaguán, me decían de niño. No, a Juan, el discípulo amado de Jesús. Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan. Juan, el que escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan. Juan fue uno de los discípulos de Jesús que más logró sobrevivir a la persecución. Murió anciano en una isla llamada Patmos, y allí en esa isla fue que Juan recibió esa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 2 y versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Qué quiere decir eso? La misma Biblia da la interpretación. Capítulo 1, versículo 20. Dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que visten mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué son las 7 estrellas? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero, es un pastor. Era el encargado de cada una de las iglesias. La carta se le envió a los ángeles. Yo podría decir, modestia aparte, yo soy el ángel de la Frater. Soy el mensajero de la Frater. A mí me hubieran enviado esa carta
para leérsela a todos los analfabetos de la iglesia. Recuerden que en la época de Juan no todos sabían leer y escribir, y por eso llegaba una carta al pastor de la iglesia y éste se la leía a todos los que están allí en la congregación. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas. Bueno, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Cuándo se fundó esta iglesia? La fundación de esta iglesia se encuentra precisamente en Hechos capítulo 19. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 1. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. 3 bautismos menciona aquí este pasaje: el bautismo de Juan, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 3, el bautismo con el Espíritu Santo, que es cuando hay evidencias varias. Una de las primeras que se manifiestan son el hablar en lenguas extrañas y en profetizar. Dice el versículo 7, eran en total unos 12 hombres. ¿Con cuántos empezó Pablo la iglesia? 12 hombres, probablemente 12 mujeres, o 24 mujeres, o 36 mujeres, yo no sé, porque ahí tenían varias en esa época. También en esta, dirá usted. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así le llamaban a la iglesia cristiana al principio, la iglesia del camino. Todo porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso le llamaban la iglesia del camino. Ese fue uno de los nombres que se dio a conocer en Éfeso. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Aún en la iglesia que fundó Pablo en Éfeso, habían quienes hablaban mal de su iglesia. No me extraña que aquí uno que otro hable mal tampoco. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Me impresiona esto. Todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y no existía enlace, Canal 7, Canal 3, cable, prensa, radio, redes sociales. Pero ¿sabe qué existía? La boca de los discípulos. Quizás usted no sea dueño de una radio, de un periódico, de una revista, pero usted tiene algo que Dios le ha dado: boca. ¿Y para qué sirve la boca? Para comer, dirá usted. Pero usted la usa más para hablar que para comer. ¿Qué hablamos? Es lo que importa. ¿Cuántos creen que debemos nosotros hablar del Evangelio? Sí. Recuerdo al principio de la Frater, una de las primeras discípulas que el Señor nos dio, se convirtió a Cristo. Y luego llegó el hijo de un pastor que había
crecido ahí junto con ella y le llevaba leche a la casa y cuando supo él que ella se había convertido, la fue a visitar y le dice: mira, qué gusto me da que te convertiste al evangelio. Sí, le dijo, pero de parte tuya me hubiera ido al infierno. ¿Por qué nunca me hablaste del evangelio? ¿Cuántos nos irán a decir así alguna vez? De parte tuya me hubiera ido al infierno. ¿Cuántos trabajadores están alrededor suyo? ¿Cuántos jefes están alrededor suyo? ¿Cuántos estudiantes están alrededor suyo? ¿Cuántos vecinos están alrededor suyo? Abramos la boca para ser testigos de Cristo y contemos. Así que, ¿quién fundó la iglesia de Éfeso? Pablo. Aquí está en Hechos 19. Y precisamente Pablo hizo que la iglesia creciera, porque dice en el versículo 18 de Hechos 19: muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. ¿Quiénes son los que creen en Cristo por lo general? Aquellos que tienen prácticas malvadas. Aquí usted le mira cara de ángel al hermano y a la hermana que está a la par suyo, pero ellos tenían prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Y el versículo 20 es impresionante. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Poder arrollador. La iglesia tiene que practicar un poder arrollador. Pero ese poder arrollador se manifiesta cuando cada miembro de la iglesia, donde quiera que va, donde quiera que vive, deja sus prácticas malvadas, se aparta de sus prácticas malvadas, comparte su fe con otros. Naturalmente que eso trajo persecución a la iglesia, porque sigue diciendo, versículo 23: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grandes Artemisa de los Efesios. Por 2 horas gritaron, querían matar a Pablo, y algunos de sus amigos influyentes le dijeron: Pablo, ni te asomes, te van a matar. Así que si usted sabe un día que me van a matar, ahí me avisa. Ni te asomes. Pablo se fue. Pablo escapó y siguió predicando en otros lados. Claro, finalmente Pablo fue apresado por causa del evangelio, fue llevado a Roma y ahí fue ejecutado y ahí murió. Pero fue Pablo quien fundó la iglesia de Éfeso. Existe una carta que se llama la carta de Pablo a los Efesios, y la verdad que cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los Efesios, usted se encuentra con una profundidad de doctrina, de fe y de enseñanza maravillosa en esa carta. Bueno, pero ahora vamos al mero ajo del asunto. Regresemos a Apocalipsis 2, en donde está la primera de las 7 cartas a las iglesias. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. ¿Por qué la iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia influyente, arrolladora, impactante, y por eso figura en la Biblia en varias ocasiones? Porque era una iglesia que aprendió a
perseverar. Primero dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. No puede haber ningún desarrollo de la iglesia, no puede haber ningún éxito en ninguna actividad humana si no existen estos elementos: obras, duro trabajo y perseverancia. Si usted es de aquellos que se pone a orar y dice, Señor, bendíceme, ¿lo va a bendecir el Señor solo por orar? Hay un dicho muy popular que dice, a Dios rogando y con el vaso dando. Despierte a su vecino y dígale, esfuércese. Esfuércese. Usted no va a llegar a tener éxito si solamente se limita a orar. También tiene que hacer algo. Por eso a Josué le dijeron en Josué 1:9, esfuérzate. No le dijeron ora y ora y ora. Yo conozco gente que ora y ora y ora, y he oído pastores decir, pastor, nos pasamos orando y orando y eran otros los que prosperaban. Sí, porque aquellos no solo oraban, también que trabajaban duro. Se esforzaban y trabajaban duro. Cuando usted mira a la gente que ha